Colombia, uno de los países con la democracia más estable de América Latina, teniendo muchos conflictos internos en los últimos 50 años relacionados con el narcotráfico y las guerrillas, que sin embargo en estos últimos tiempos ha sabido gestionar los problemas y ponerles distintas soluciones, aunque lo definitivo todavía queda pendiente para los próximos años. El país goza de buena reputación económica, receptora de inversiones y favorecedor del capital individual, con buenos índices para el futuro por su crecimiento alto y sostenido en las últimas décadas. Un dato que no es menor es que además forma parte del grupo de los CIBETS, un grupo de 6 países con dinamismo económico, estabilidad política y una masa poblacional joven, grande y creciente, es decir, con gran potencial de consumo. Un nuevo clan de 6 países que llaman la atención positivamente por sus posibilidades económicas ofrecidas, que hace décadas atrás Colombia no tenía el privilegio de ofrecer. Pero no todo es positivo para el país cafetero. Como todo país latinoamericano, enfrenta distintos problemas en diversos ámbitos que aqueja a la sociedad y al Estado colombiano, que tendrá como reto para los próximos años, mucho más con la pandemia del COVID-19. Hoy veremos 7 problemas políticos, económicos y sociales que sufre Colombia. Me presento, esto es Balance de Tiempo. El campo ha sido escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas. El territorio colombiano es 94% rural y unos 11 millones de personas viven en el campo. Vivir en el campo no es fácil, la FARC y el narcotráfico estuvieron presentes desde sus comienzos, llenando de conflictos y de soluciones económicas y legales para el campesino. Para dar cuenta del problema de los 11 millones de campesinos es que el 15% de ellos son analfabetos, el 83% de los niños no van a la escuela, el 80% no termina la secundaria y solo el 1% va a la universidad. Adicionalmente, el 60% de campesinos no tiene agua, el 85% no cuenta con servicio de alcantarillado y el 65% de ellos nunca recibió asistencia técnica, maquinaria o de crédito. El empleo informal es del 60% y un 65% está debajo de la línea de pobreza, viviendo por mes con unos $66. Este problema del sector rural, que es una deuda del Estado colombiano, pone al país en un menor bienestar para su población y siendo receptora de movimientos guerrilleros o del narcotráfico que ofrecen buenos salarios para tener una mejor calidad de vida, aunque implique que sea ilegal. Uno de los mayores retos de los gobiernos es mejorar la calidad de vida de los campesinos. Mientras esto no pase, van a ser presas de sectores informales que ofrecerán mejores oportunidades para su vida. En el conflicto armado interno de Colombia, que ya dura más de 50 años, son muy comunes las amenazas de muerte a defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales, sindicalistas y dirigentes comunitarios, que en muchos casos se hacen realidad. La mayoría de estos ataques se atribuyen a grupos paramilitares. Los grupos guerrilleros también atacan a quienes consideran una amenaza para sus intereses, según Amnistía Internacional. Según el informe de la ONU de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Colombia, se documentó las continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord y decenas de asesinatos a líderes sociales. El informe señala que las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tendencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades. Los defensores son además objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también blanco de ataques, detalla el documento. Para mencionar, Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de activistas de las garantías fundamentales. En lo que va del 2020, para abril, al menos 19 defensores fueron asesinados y verificando otras 34 posibles muertes de activistas. Ser activista social en Colombia es sinónimo de amenazas de muertes y posible asesinato. El mal que afecta a todo país latino. La corrupción está presente en muchos sectores políticos, de derecha a izquierda, pero también a empresas del sector privado, nacionales y extranjeras, que compran funcionarios para ganar licitaciones públicas, por ejemplo. El informe de Transparencia Internacional de este año ubica al país en el puesto 96 de 180 países evaluados, manteniendo entre 36 puntos desde el 2012 debajo del promedio global de 46 puntos, siendo cero una corrupción muy elevada. Uno de los casos más recordados fue la empresa Chiquita Brands, que financió a grupos paramilitares por parte de empresas bananeras que se dio entre 1996 y 2004, con el objetivo de controlar ilícitamente el movimiento obrero.
Pero este no es el único. Mencionar en los últimos años el escándalo de la Universidad de Bogotá, el de las elecciones de 2018 y el caso Hyundai, habiendo muchos más para mencionar donde cada escándalo desacredita más y más la política en general, que ya está desacreditada en sí. Esto pone como una de las mayores preocupaciones para la sociedad. Cada sector está involucrado y ningún sector del Estado está exento de percibirse como corrupto para la sociedad colombiana. El costo de la corrupción se estima en más de 50 billones de pesos, unos 17 millones de dólares anuales para la economía del país. Un joven sin oportunidad, sin estudio, que quiere tener dinero para llevar a su casa y alimentar a su familia, que desea tener poder y dominar, ve en el negocio de las drogas cómo puede lograr sus objetivos sin más que creerse un hombre y no tener mayor esfuerzo. Esta fue la cultura que se fue creando en los sectores más bajos de Colombia luego de los 70 y 80, y con representantes como Pablo Escobar, que transformó la historia del país junto al negocio de la droga. El narcotráfico ha tenido influencia en la vida política, social y económica, también como actor del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto de diferentes grupos. La guerra contra las drogas sin dudas transformó al país en todos los ámbitos. Lejos de los años violentos de la década de los 80, con los carteles de Medellín y de Cali, que fueron desarticulados y fragmentados en pequeños grupos en los 90, la entrada del negocio de los carteles mexicanos supuso una nueva pelea. Ya no era Medellín o Cali con el monopolio de la coca, sino la producción hecha en Colombia para trasladar a México o Centroamérica, y de ahí a Estados Unidos y Europa. Según la oficina de la ONU, la producción de coca a nivel mundial, el 70% se produce en el país colombiano, en especial en las áreas rurales. El narcotráfico está lejos de ser solucionado y la guerra contra las drogas todavía persiste para seguir siendo un problema grave para la sociedad colombiana, mucho más en las clases bajas y rurales, como también para el Estado, que sigue luchando contra algo que está lejos de terminar. La pobreza en Colombia se mide de dos maneras: de forma monetaria, por ingresos, y de forma multidimensional, que agrupa las necesidades básicas de condiciones educativas, laborales, de juventud y niñez, de salud y de viviendas y servicios públicos. La población es de 50 millones de personas y según el DANE hay más de 9 millones de colombianos en pobreza multidimensional, un 19,6% en 2018, siendo Vaupes, Bichada, La Guajira y Chocó las regiones con mayores problemas en cuanto a las necesidades básicas y calidad de vida. Del lado de la pobreza monetaria, la canasta básica para 2018 era de 257.425 pesos. Según el DANE, casi 3 de cada 10 colombianos ganan menos de este monto, un estimativo de 13 millones de personas. Si bien en la última década estas cifras se redujeron considerablemente, Colombia enfrenta retos como la migración venezolana y la pandemia del coronavirus, que si bien la tendencia se redujo en la pobreza, hoy se estima que llega al 34% para fin de año. Mencionar el costo de la desigualdad que tiene el país, siendo considerado el tercero más desigual de Latinoamérica, por detrás de Haití y Honduras, y el séptimo del mundo según el Banco Mundial, con notables diferencias entre el sector rural y las grandes ciudades. Contar con obras e infraestructuras sólidas enriquece a cualquier nación. No se trata de algo únicamente monetario, también involucra el desarrollo de las comunidades en cuanto a vías de acceso, mejoras en los inmuebles, entre otras cosas. Resulta curioso que Bogotá, la capital colombiana, no tenga un metro, debido al poco apoyo como política de Estado en la planificación urbana de los diferentes gobiernos. El país, en cuanto a infraestructura, ha estado atrasado en comparación con sus vecinos latinos, que sin embargo en este último tiempo va subiendo puestos en este sector, pero con el historial de atraso de décadas anteriores. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad de 2018-2019, hecho por el Consejo Privado de Competitividad, la infraestructura de Colombia ocupa la posición número 83. Esa posición se debe a que los gobiernos nacionales lograron avances fundamentales en infraestructura de transporte tras varias décadas de retrasos, con un incremento de la inversión pública en el sector que llegó a 2,7% del PBI nacional en 2016, el programa de concesiones viales de 4G y una institucionalidad robusta, señala el documento. Aún así, los desafíos siguen siendo grandes. Colombia ocupa el lugar 120 en lo que respecta a la calidad de sus carreteras, el 104 en vías férreas, el 83 en puertos fluviales y marítimos y el 76 en aeropuertos, ubicando muy por debajo de referentes regionales como Chile y México, aunque con el compromiso de seguir apostando por la modernización del país.
El conflicto, después de una guerra interna de 52 años, comenzado en 1964, llegó a su fin luego del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, deponiendo las armas definitivamente. En esta guerra, que significó más de 260.000 muertes, decenas de miles de desaparecidos, unos 7 millones de desplazados e incontables tragedias, fue el conflicto de mayor duración para el país colombiano, y de una tarea para cada gobierno que llegaba al poder. Si bien hubo intentos en diferentes momentos para la paz, recién en el 2016 se pudo llegar definitivamente. Aunque se puede erradicar a las FARC como organización, aún quedan grupos menores y disidentes de estos en el país. Identificados 32 grupos de disidentes en 20 departamentos con unos 4.600 miembros. Departamentos como Cauca, Sur del Meta, Guavire, Nariño, Catatumbo, Chocó, el norte de Santander, Arauca y el nordeste de Antioquia, donde tienen fuerte presencia controlando las economías ilegales, como la ruta de la coca y la minería ilegal. Aunque estos grupos no representan el peligro de las FARC en las décadas anteriores, sigue siendo un reto para el Estado la finalización de estos grupos para su completa legitimidad en distintos departamentos donde tienen menor presencia, y en que estos grupos funcionan como una federación en la que los distintos comandantes coordinan acciones según sus intereses económicos y no del bienestar y jurídico de la población correspondiente al Estado colombiano. El país colombiano está en un camino positivo en cuanto a su economía, enfrentando los problemas como el narcotráfico y las guerrillas de manera efectiva, aunque un poco lejos de ponerle fin. Enfrenta desafíos, pero con la suficiente solidez para superarlos e ir mejorando en las próximas décadas para buen puerto. La democracia ininterrumpida que gozó luego de mediados del siglo XX por fin dio resultados para un crecimiento alto y sostenido. Los retos son varios y los tiene en cuenta, pero lo más seguro es que poco a poco los vaya disminuyendo mientras siga por buen camino y apueste por la estabilidad y el compromiso en el Estado, sea quien sea el presidente de la República, mucho más con la pandemia del COVID-19. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video dale me gusta y compartilo, si te gusta el contenido podés suscribirte.